Bueno, vamos a, con esta clase, finalizar lo que es la teoría del campo cristalino. En todo lo que vimos antes, vimos dos geometrías que son las más abundantes en compuestos de coordinación, que son los complejos octaédricos y los complejos tetraédricos. Lo que vamos a ver ahora son complejos que son distorsiones de la estructura octaédrica, ¿sí? Que son dos. Una es lo que se llama distorsión de Jahn-Teller, o también se le denomina distorsión tetragonal. Esto de tetragonal, por su analogía con la celda tetragonal en cristalografía, que ya la van a ver más luego. La distorsión de Jahn-Teller es una situación especial que se da para ciertas configuraciones electrónicas en las cuales se puede producir una distorsión elástica, esto significa una deformación, y esta deformación se produce si como consecuencia trae una estabilización de la energía electrónica, ¿sí? En el caso de complejos octaédricos, esta estabilización de la energía electrónica se puede dar si la ocupación de los orbitales G es impar o dispar. Dispar sería mejor la palabra, dispar. Ocupación dispar significa que un orbital tenga un electrón y el otro ninguno, o que un orbital tenga dos electrones y el otro tenga uno. ¿Sí? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales se da esa ocupación dispar? Bueno, aquí está escrito en la pizarra. Se da para iones de 4 de alto spin, eso es así, porque un ion de 4 de alto spin tendría esta configuración electrónica, es decir, que tiene un electrón G, un orbital ocupado y el otro desocupado. Se da para la configuración de 7 de bajo spin, que es esta, ¿sí? Y que ocurre lo mismo, los orbitales de G, uno está con un electrón y el otro con ninguno, y finalmente se da para los iones o el ion, ya vamos a ver, que tiene configuración de 9, en donde un orbital G tiene doble ocupación y el otro tiene simple ocupación, ¿sí? Esto es necesario por lo siguiente, ¿sí? Lo vamos a analizar con el caso de 9, pero es válido para todas las otras, para las tres configuraciones, ¿sí? Dijimos entonces que es una deformación elástica. Esa deformación elástica en un complejo octaédrico podría darse de dos maneras: que se elonguen los ejes en la dirección z y menos z, ¿sí? O que se elonguen en el plano XY, ¿sí? O sea, sería equivalente a que se achaten en la dirección z y menos z. La que se da más frecuentemente es la elongación en el eje z, ¿sí? Porque la otra situación, que es un achatamiento, un acortamiento o elongación en el plano XY, involucraría a 4 enlaces en vez de a 2, y esto entonces sería más difícil energéticamente. Es decir, que vamos a tratar la situación en la cual se produce un alargamiento en la dirección Z. Si se produce un alargamiento en la dirección Z, lo que va a pasar es que de los dos orbitales EG, que son el dz cuadrado y el dx cuadrado menos y cuadrado, uno va a subir su energía, el otro va a bajar su energía. Si se alejan los ligandos en la dirección z, el orbital de z cuadrado va a bajar su energía porque va a sentir una menor repulsión. Por lo tanto, por una cuestión de principio de conservación de la energía,
el de x cuadrado menos y cuadrado va a subir exactamente el mismo valor. Es decir, que esto le vamos a llamar más delta y esto, que es la estabilización, le vamos a llamar menos delta. ¿Sí? Los orbitales T2G eventualmente también presentarían el mismo tipo de, digamos, desdoblamiento. ¿Sí? Yo lo voy a dibujar. Bajarían dxz y d y z bajarían su energía y el dxy subiría su energía. Sin embargo, esto no se observa experimentalmente porque estos orbitales, recuerden que los T2G en las direcciones donde están los ligandos tienen planos nodales. Por lo tanto, la interacción que tienen los orbitales T2G con los ligandos es muy pequeña. Por lo tanto, consecuentemente, de producirse esta ruptura de la degeneración de los orbitales T2G, la estabilización que produciría sería muy pequeña. Por esta razón, vamos a analizar solamente esta situación. ¿Qué pasaría entonces con la configuración electrónica para el caso este de 9? Bueno, obviamente irían a parar los dos electrones del orbital de z cuadrado aquí y un electrón iría al de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Si entonces omitimos esto, ¿sí? y consideramos que siguen los tres orbitales T2G degenerados, lo que vamos a obtener como estabilización, fíjense que son dos electrones que sufren una estabilización menos delta, más un electrón que sufre una estabilización más delta. El resultado de esto es menos delta. Es decir que esta es la estabilización adicional que se sufre, estabilización adicional electrónica que se sufre como consecuencia de la distorsión Jahn-Teller. Lo que vamos a observar experimentalmente entonces en compuestos que tengan este tipo de distorsión es que cuando se analiza la estructura vamos a tener cuatro enlaces ligando metal cortos y dos enlaces ligando metal largos. ¿Sí? El valor no lo podemos saber, eso hay que verificarlo experimentalmente. ¿Sí? Bueno, los iones que presentan este tipo de configuración, el caso de 9 es el ion cobre más 2, que es el típico ion Jahn-Teller, que en la enorme mayoría de los casos la presenta. ¿Sí? Nosotros no podemos saber a priori si le va a presentar o no, eso es un hecho experimental. ¿Sí? Los iones de 4 de alto spin son el ion manganeso 3 de alto spin. También es muy frecuente que estos la presenten. Y el ion D7 es el ion cobalto 2+, que obviamente debería ser de bajo spin. Este es menos frecuente. El cobre es muy frecuente, el cobre 2+ es muy frecuente, el manganeso 3+ es bastante frecuente que presenten estas distorsiones, el cobalto 2+ no lo es tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en la transparencia hay una descripción detallada de que es la distorsión Jahn-Teller. ¿Sí? Ustedes pueden leerlo y pueden cotejarlo con los libros. Aquí se muestra lo que acabo de escribir en el pizarrón. ¿Sí? Este es el desdoblamiento. Fíjense que se pone el desdoblamiento de los orbitales T2G, sin embargo, que quede claro que esto no se observa. ¿Sí? Y aquí, en el mismo gráfico anterior, si se ponen los electrones para el caso de, por ejemplo, el cobre 2, se analiza cuánto vale la estabilización y se llega a la conclusión que la estabilización es menos delta, la estabilización electrónica. ¿Sí? Como les dije, esta distorsión se llama distorsión también tetragonal, por su analogía con la celda unidad tetragonal. Lo que hay aquí es un dibujo de
un complejo octaédrico, un complejo con distorsión Jahn-Teller en el cual se ha producido o un alargamiento en la dirección Z o un alargamiento en el plano XY. Les dije que el alargamiento en la dirección Z es el más común. Y lo que sigue, que voy a aprovechar que tengo este gráfico en el pizarrón, ¿sí?, es un caso particular, a su vez, que se deriva de la distorsión Jahn-Teller, en donde la elongación a lo largo del eje Z es tan extrema que los ligandos esos se pierden y lo que queda es un complejo plano cuadrado, ¿sí? Pues en el octaedro uno le quita el vértice superior y el vértice inferior, lo que queda es un complejo plano cuadrado, ¿sí? Vamos entonces a ver qué sucede con los orbitales, con la energía de los orbitales, cuando lo que tenemos es una distorsión extrema para producir un complejo plano cuadrado. Lo que va a suceder es que van a seguir separándose los niveles. Al desaparecer totalmente los ligandos de la dirección Z, el dzt cuadrado va a disminuir muchísimo su energía, consecuentemente el dx cuadrado menos y cuadrado va a incrementar su energía, el dxy va a subir su energía y se va a, digamos, pasar encima del dzt cuadrado, esto es el dxy, ¿sí? Y los dos orbitales dxz y dyz van a bajar su energía, ¿sí? Entonces fíjense que aquellos que tienen componente z, que son este y estos dos, tienen sus energías bien abajo, y los que tienen componentes en el plano XY, que es donde ahora hay ligandos y por lo tanto los ligandos esos producen repulsión sobre los orbitales, sobre los orbitales de x cuadrado menos y cuadrado y de xy, son los que van a producir la distorsión. ¿Cuándo se da esta situación? Bueno, esta situación se da casi exclusivamente para la configuración de 8. ¿Sí? Y bueno, hay razón para ello. Vamos a ver. La configuración de 8 se presenta para níquel 2, paladio 2 y platino 2. ¿Sí? Es decir, 3D8, 4D8 y 5D8. ¿Sí? ¿Por qué esta configuración tiene esta característica tan particular? Bueno, si ponemos 8 electrones aquí, ya van 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Lo que podemos ver es que, comparado con el complejo octaédrico, ¿sí?, la mayor parte de los electrones están en niveles que están a energías bastante menores que las energías del complejo octaédrico, ¿sí? En realidad se puede hacer un cálculo, que ya lo vamos a ver a continuación, en las transparencias que siguen. Bueno, esta transparencia simplemente repite más de lo que ya vimos. Entonces, la configuración se puede escribir de esta manera para un complejo plano cuadrado: dxz 2 electrones, dyz 2 electrones, dz cuadrado 2 electrones y dxy 2 electrones. Fíjense que una de las primeras conclusiones es que desde el punto de vista magnético este complejo es diamagnético, es decir, no es magnético, presenta momento dipolar magnético igual a 0 magnetones de Bohr, ¿sí? Así que una manera experimental de determinar si un complejo que tiene 4 ligandos es tetraédrico o es plano cuadrado es medir sus propiedades magnéticas, y eso descarta
digamos, si da 0 el momento magnético es plano cuadrado, si da distinto de 0 es tetraédrico, ¿sí? Aquí se visualiza en esta figura, es bastante clara, se visualiza cómo van cambiando los niveles de energía a medida que se pasa del octaédrico al Jahn-Teller y del Jahn-Teller al plano cuadrado. Ya aquí empiezan a aparecer números, esos números que aparecen, fíjense que aquí la diferencia entre este y esto es exactamente delta O, ¿sí? Y bueno, no importa por ahora los números de estos otros, ¿sí? Pero esos valores salen de los cálculos mecanocuánticos. Obviamente ustedes no pueden saberlo, no se puede saber a priori, sino que nosotros les daríamos los valores en caso de que fuera necesario. Una cosa importante que hay que tener en cuenta, entonces, que lo mencioné al principio, pero lo vuelvo a reiterar, la distorsión plana cuadrada, hay que tener en cuenta que vamos a pasar de 6 ligandos a 4 ligandos, es decir, que vamos a pasar de 6 enlaces a 4 enlaces. Eso produce una disminución de la energía total de la formación del complejo. Es decir, que esta estabilización electrónica que se produce tiene que compensar la pérdida de 2 enlaces, ¿sí? Por eso que aparece solamente en el caso de la configuración de 8, ¿sí? Bien, aquí hay un gráfico, sí voy a poner los números. Estos números, vuelvo a repetir, salen de un cálculo mecanocuántico, ¿sí? La energía de este orbital es 1,23 delta O, la de este orbital es 0,23 delta O, fíjense que la diferencia da una vez delta O, que es lo que yo he puesto acá. La del dz cuadrado es menos 0,43 delta O, y la de los dos orbitales degenerados de xz de iz es menos 0,51 delta de O. Con esos números uno puede hacer un cálculo de cuánto es la energía de estabilización del complejo plano cuadrado. La energía de estabilización de campo cristalino del complejo plano cuadrado está allí hecha en las transparencias. Yo les voy a poner simplemente el resultado. Es menos 2,44 más P. En el caso del complejo octaédrico, la energía de estabilización del campo cristalino, ¿sí? La energía de estabilización del campo cristalino es igual a menos 1,2 por delta O. Obviamente aquí tenemos el valor de P, ¿sí? Pero para poder hacer una comparación despreciemos el valor de P, y claramente la energía de estabilización del campo cristalino para un complejo plano cuadrado es mucho más alta, ¿sí? Perdón, aquí me olvidé de poner delta O, es menos 2,44 por delta O, ¿sí? Es decir que si uno desprecia P es el doble, ¿sí? Es el doble. Bien, pero hay que tener en cuenta que depende del valor de delta O, ¿sí? Es decir, ya sabemos que delta O depende del ligando y depende del metal ion central. Y eso está en las series espectroquímicas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿sí? Que para un determinado ligando, supongamos un ligando intermedio, ¿sí? Como puede ser el agua o como puede ser el amoníaco, ¿sí? Va a depender fuertemente de la posición del metal en la serie espectroquímica. Como ustedes saben, a medida que se pasa de la serie 3D a la 4D a la 5D, ¿sí? El valor de delta O incrementa. Bien, ¿cuál es la 3D? En este caso sería el níquel 2, el 4D sería el paladio 2 y la 5D sería el platino 2. ¿Sí? Es decir, que estos dos están en la zona de la serie espectroquímica en la cual el valor de delta O es grande, ¿sí? O sea, delta O es grande. Todos los compuestos de coordinación de paladio 2 y platino 2 son plano cuadrados, independientemente del ligando. Es tan grande la separación del campo cristalino que ellos producen que todos son planos cuadrados.
Por el contrario, el níquel 2, si el complejo es, si el ligando es un ligando fuerte, entonces va a ser plano cuadrado. Si el ligando es un ligando débil, va a ser octaédrico. ¿Sí? ¿A dónde está el corte? Bueno, eso de nuevo es una cuestión experimental, pero para poner un ejemplo, por ejemplo con el cianuro, que es el más fuerte de todos los ligandos, el níquel 2 forma un complejo plano cuadrado, mientras que por ejemplo con el agua, que es un ligando débil, forma un complejo que es octaédrico. ¿Sí? Bien, y finalmente ya para terminar, aquí esta transparencia muestra inclusive algunas cosas que no se han visto en las clases, pero simplemente muestra este esquema que se ha hecho aquí para el plano cuadrado para otras geometrías. Es decir, esto ustedes no lo tienen que saber, simplemente es a título informativo, ¿sí? Y se puede ver como dependiendo de la geometría, la disposición que tienen los niveles de energía de los 5 orbitales D puede llegar a ser completamente distinta. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final de las clases teóricas de la teoría del campo cristalino, para seguir la semana que viene con teoría de orbitales moleculares.